Shalom, shalom, amada familia. El Eterno les bendiga. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde esté, dependiendo de ver esta enseñanza a futuro. Un gusto una vez más compartir con ustedes día martes, Hayesot, el fundamento. Donde hablamos precisamente de lo importante de nuestra fe, lo que establece nuestra emuná. Y como hemos venido desarrollando las últimas semanas, han sido unos temas muy importantes. Yo sé que todos hemos aprendido, todos hemos tenido ya más firme todo el conocimiento, lo que hemos recibido de parte del Eterno a través de su bendita palabra y de revelación del Ruach. Y seguimos día tras día en el estudio de su bendita palabra. Un saludo muy especial a todos mis hermanos que están conectados aquí en la plataforma de Zoom. El Eterno les bendiga. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. A los hermanos que están conectados a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en nuestra aplicación, en Twitter, en Telegram. El Eterno ha permitido llegar a sus hogares, a sus dispositivos. Muy familia, vamos a continuar entonces con el tema que hemos venido desarrollando desde la semana pasada. Recordemos que estamos hablando ya lo que es respecto a Mashiach en este módulo. Entonces vamos a continuar con la introducción que dimos la semana pasada respecto a los títulos del Mashiach. Ya hablamos su nombre, ya hablamos respecto al nombre, ya hablamos del concepto de Mashiach, de ungido. Y continuaremos todavía haciendo conexión con la clase pasada, el título Hijo de Dios o Hijo de Elohim. Creo que los títulos que corresponden al Mashiach, a Yeshua, a su naturaleza, a su propósito y misión, es uno de los más complejos. ¿Por qué? Porque este puede traer no confusión, sino pensamientos siempre separando al Mashiach Yeshua de Elohim el Padre, ¿no? Como si fueran dos seres diferentes. Y no es así. Sabemos el Ejat es fundamental en nuestra muná, en nuestra fe, en lo que creemos, y vamos a irlo viendo a través de la escritura, a través del Tanaj, a través del Brit Hadashah, para que día tras día, que sabemos que la mayoría de nosotros tenemos esta revelación que viene de parte del Ruach HaKodesh, pero para todos aquellos que están en el proceso, que todavía tienen un pensamiento diferente, pues esas enseñanzas les ayuden a comprender, y al final no es lo que decimos nosotros, lo que dice la escritura, y que sea el Eterno a través de su Santo Espíritu que les lleve a toda verdad. Amén. Todos mis amados, continuamos entonces con este tema. Voy a compartir aquí mi pantalla a continuación para continuar, y seguimos con lo que estaba mencionando yo la semana pasada. Empezamos un poquito del contexto respecto al origen, ¿no? Buscar esa definición de hijo de Elohim. Y entonces estuvimos viendo en el Tanaj, vimos unos conceptos muy interesantes respecto a el origen, donde se menciona por primera vez, en este caso, hijo de Elohim, ¿no? Sabemos que los ejemplos que vimos directamente se representa a nuestro pueblo Israel, también se llama hijos de Elohim. Vemos que es título mesiánico, corresponde también a conexión davídica. Todo eso lo estuvimos nosotros la semana pasada hablando. Un momentito aquí que se me desconectó aquí mi dispositivo y esperamos ya volvernos a conectar en este momento. Entonces, mientras tanto, mis amados, recuerden, estamos en vivo, eso pasa asuntos técnicos. Denle un share, denle un like a nuestra transmisión, a nuestra clase, si es de bendición para su vida. Muy bien, estamos aquí. Quiero compartir mi pantalla, pero no me permite que el sistema, así que denme un segundito mientras arreglo esto. Eso pasa en vivo. Y aquí estuvimos todo el día trabajando, estudiando el tema, y siempre al último cuando sucede algo. Eso es normal, así que aprendamos siempre con eso, lidiar con esos detalles. En un segundo vuelvo a buscar mi pantalla que se me perdió aquí. Y recuerde, tenemos nuestros grupos de Hayesot. No sé si de repente los moderadores o el moderador de Costa Este
pueda compartir el grupo, o más bien el link en el chat, para que los hermanos que estén interesados en pertenecer al chat. ¿Y por qué tenemos un chat? Bueno, el chat a veces enviamos material. De hecho, estamos viendo estas enseñanzas ya en PDF por temas. Y también algún material extra que tengamos otros que compartir, pues por ahí les enviamos la información. Entonces, si usted, hermano o hermana, no tiene el chat o no está en el chat, pues bueno, le invitamos a que se conecte con nosotros. A ver si por ahí compartimos el chat durante la transmisión o lo compartimos al final. Bueno, entonces déjenme, entonces me voy a ir así sin mis notas. Oh, ya sé qué hacer. Un segundo. Vamos a ir a una conexión alterna, a ver si funciona. Yes, alterna. Siempre tenemos ahí la alternativa. Baruch Hashem. Muy bien, familia. Nos vamos entonces con la enseñanza. Muy bien. Terminamos la semana pasada y quiero recordar brevemente eso. Los calificativos, ¿no? Dimos ejemplos respecto a hijo de Elohim por conexión, en este caso de ungido rey, aplicaba directamente a los reyes de Israel. Vemos que David usó mucho ese término. Vimos también ejemplos, ¿no? Como el Eterno llama a Israel su hijo, su primogénito. O sea, dice que Israel era un niño y que llamó de Egipto a su hijo. Entonces vemos ahí el concepto de hijo de Elohim hacia el rey, hacia el pueblo y a nosotros también, que somos llamados hijos de Elohim en los evangelios. Entonces ese título tiene muchas connotaciones dependiendo del contexto y el mensaje. Y cerramos con esta cita de Juan 1:49, cuando Natanael vio quién era el que estaba enfrente de él, lo miró y le dijo: tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel, haciendo esa conexión davídica y mesiánica, donde muestra todo quién es nuestro Mesías Yeshua. Entonces, como mencionamos la semana pasada, Salmos 2:7 ha sido y ha sido también para los escritores del Brit Hadashah el salmo base para desarrollar toda esta conexión mesiánica de hijo de Elohim. Hay menciones, he citado y he aludido en varios lugares del Brit Hadashah. Por ejemplo, tengo la cita, no voy a ir a todas, solamente voy a marcar algunas que están ahí de color resaltado que podemos brevemente tocar más adelante en esta clase, pero ahí tenemos Mateo 3:17, Mateo 8:29, Mateo 16:16, Mateo 17:5, Hechos 8:37, Hechos 13:33, Romanos 1:4, Hebreos 1:5, Hebreos 3:6, Hebreos 5:5 y Hebreos 5:8. Salmo 2:7 es uno de los textos de prueba más importantes utilizados por los primeros discípulos de Yeshua para afirmar que Yeshua es el Mashiach prometido. Y la primera vez que se menciona en el Brit Hadashah es justo después de su bautismo. Y vamos a hablar brevemente de esto porque cada título de Mashiach están correlacionados, no son independientes. Todos tienen una función, un propósito. Por eso vamos a ir mencionando más adelante, estamos estudiando Ben Elohim, Ben Adam, Ben David, que conecta con este. Entonces, todos están conectados. Todos, cada título de Mashiach está conectado, haciendo alusión a una profecía. Su texto base, Salmo 2:7, yo promulgaré el decreto, Adonai me ha dicho, tú eres mi hijo, o mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vamos a ver las primeras veces que aparecen en los evangelios el título hijo de Dios o hijo de Elohim. Marcos, empiezo por Marcos, de acuerdo a los estudiosos, el primer evangelio que se redactó, de ahí derivan todos los demás. Pero estamos en el orden de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero vamos a empezar por Marcos, porque es muy interesante lo que vamos a ir. Y vamos a también leer los otros evangelios. Marcos 1:9 dice, en aquellos días sucedió que vino Yeshua desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al subir del agua, vio que se rasgaban los cielos, los abrían los cielos, y al Ruach, vio al Ruach descendiendo sobre él como una paloma. Y de los cielos vino una voz,
tú eres mi hijo amado, en ti me complací. Este texto también se ha usado mucho para lo que tiene el concepto trinitario, ¿no? De tres dioses en uno. O yo uso la expresión para los hermanos que tal vez no estamos familiarizados con el tema, pero yo creo que sí, cuando se refiere a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, aquí se puede ver, miren, a todos aquellos que todavía no se les ha revelado, y uso esa expresión, ¿no? De que Yeshua es Ejá con Elohim el Padre. Entonces, las personas con mentalidad trinitaria o inclusive binitaria, dualistas, tienden a ver estos textos como, miren, ahí está la voz del cielo, que es Dios hablando, aparece el Espíritu Santo y abajo está el Hijo. Entonces ahí vemos tres personas, ¿no? No precisamente, vamos a ir a verlo detalle a detalle. Entonces aquí vemos, y marqué algo, porque recuerden, cada texto, cada versículo de las escrituras de Brit Hadashah van a hacer una conexión siempre con el Tanakh. Eso es nuestro fundamento. Aquí no vamos a sacar nada que una interpretación extra, interpretación rabínica. Podemos usar esa información, pero nuestra base siempre, nuestro texto Peshat, nuestra fuente primaria es la bendita Torah de nuestro Elohim. Desde Génesis hasta Apocalipsis es nuestra autoridad para poder interpretar y trazar la escritura de una manera correcta y exegéticamente de la manera hebraica. Entonces, aquí vemos elementos. Vemos la voz, el agua, el ruach y el enviado, el Hijo. Mateo 3:16, misma escena. Y Yeshua, después de que fue bautizado, subió enseguida del agua, y aquí le fueron abiertos los cielos, y vio al Espíritu de Elohim descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Ven, el texto es muy similar a lo que vemos acá en Marcos. Muy bien. ¿Quién más menciona esto, mis amados? Pues Juan. Y aquí es ese mismo Yohanan el inmersor el que está dando testimonio de esta profecía. Porque esto es lo que está viviendo aquí Yeshua iniciando su ministerio. Es algo profético. Juan 1:32 dice: y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu, al Ruach, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, él me dijo: sobre quien vieras que desciende el Ruach y permanece sobre él, como la señal, ese es el que bautiza en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad, Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. Entonces, los tres evangelios que mencionan la misma historia hablan del Hijo. Aquí vemos: tú eres mi Hijo amado. El Hijo amado. El Hijo de Elohim. Muy bien. Recuerden, tenemos tres elementos. Tenemos la voz, el agua, el Ruach y el Hijo. Siempre vamos a encontrar conexiones, inclusive temáticas, y en este caso lo que vemos al principio del libro. Lo que usted está viendo aquí, hermano, y vamos a ver también con el Evangelio de Juan brevemente, se está haciendo una conexión del Reshit, del principio, respecto de aquel que vendría, respecto a que es el primogénito, respecto a quién es la palabra del Eterno. Si vamos al principio, en la Parashá Bereshit, Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, cuando hemos estudiado y aprendido, cuando vemos la expresión en el principio creó Elohim, o como enseñaba Moreh Agel, el pastor Jacob, en los videos cortos que hacen de la Parashá, que muy buenos, mírenlos, nos deja mucha enseñanza, mucha sabiduría, mucha revelación del Mesías. Podemos interpretar este texto como en el principio, o por el principio, o a causa de él creó Elohim. La frase, ¿no? Bereshit bara Elohim. Ahí tengo marcada la palabra bara Elohim, creó Elohim. Ahí lo ven marcado en amarillo. Vean cómo estamos conectando, y estamos haciendo el método midrashico de conectar dos textos que hablan del mismo tema según la regla exégesis. Los que están en módulos están más familiarizados. Y voy a tratar de hacer eso siempre
cuando voy a una explicación porque nos mantenemos una línea correcta de interpretación bíblica. Aquí no es que yo estoy sacando textos y empatando, no estoy usando reglas exegéticas muy antiguas en la época del Mashiach y los discípulos y muy anteriores también, cómo ellos interpretaban la escritura y cómo el mismo Brit Hashá está escrito y trazado a través de estos métodos. Entonces estamos viendo la voz, el ruach, el agua. Dice aquí que el ruach de Elohim aleteaba sobre la faz de las aguas. Muy importante aquí el concepto de aletear. Otras versiones dicen se cernía, se movía. ¿Cómo se movía ese ruach? ¿Cómo aleteaba? ¿Por qué esta expresión? Usted va a ver muchas versiones y algunas lo van a decir. ¿Por qué esta expresión de aletear? ¿Qué le trae a usted en mente cuando escucha el ruach aletea? Como un ave. Entonces también la conexión con el bautismo de Yeshua. Pero algo interesante que podemos ver también. Cuando vemos que esa expresión de aletear, donde el ruach de Elohim aleteaba, también podemos conectar otra palabra. Bará. Sabemos que esos puntitos que ven en letras hebreas, los nikudot, que es el método masorético cuando ya se escribió el texto, la Mesorá, el texto masorético, en el año 150 después del Mesías, la Biblia ya en hebreo completamente, se volvió a revisar y se escribió, se empezaron a poner esas vocales, esos puntitos. Entonces sabemos que el hebreo y el arameo son lenguas semíticas, primas hermanas. Y a veces por un punto puede cambiar la expresión. Cuando vemos aquí en la palabra vará, se traduce en Génesis como creó, pero cambiando las vocales se puede leer como verá. Eso lo he explicado en una parashá Bereshit, que literalmente significa el hijo. Vará o verá, dependiendo cómo cambias la vocal. Y puede significar en el principio el hijo, o en el principio creó el hijo. O como decían los hermanos Agel y Jacob, por la primicia, por causa del primogénito. Entonces, y de hecho está la fuente ahí, Sefari es la fuente hoy bíblica más grande de toda la literatura judía, desde los últimos 2000 años hasta el día de hoy. Y ellos tienen un diccionario de palabras y esa palabra verá la pueden encontrar ahí. Entonces estamos marcando, miren, haciendo la visión o la imagen del bautismo de Mashiach y estamos haciendo la conexión. Nosotros en el principio creó Elohim y tenemos al hijo, la palabra, tenemos el ruach y que aleteaba sobre la faz de las aguas. Entonces cuando dice aquí Beruach Elohim mejarefet el panay haim y el ruach de Elohim aleteaba sobre la faz de las aguas, es la traducción correcta y mecánica. Si vamos ahora sí a lo que es el hebreo bíblico, es la traducción correcta. Beruach Elohim mejarefet. Y miren la raíz de mejarefet. Es rajaf. Está el Lexstrom 7363 si alguien lo quiere buscar. Pero la interpretación correcta, o más bien más antigua, es la que te da la HLB, que es el Ancient Hebrew Lexic of the Bible, el antiguo hebreo léxico de la Biblia, o de la Biblia hebrea, que es el número de ellos 2763. Y ellos traducen esa palabra como los movimientos y sacudidas de un ave en el nido. Literalmente un ave que cubre el nido, que está literalmente empollando. Entonces ya ustedes pueden ver esa escena de la voz del Padre. Pueden ver la escena de el ruaj en forma de paloma, no que literalmente fue, porque dice Yohanan fue como una visión, literalmente lo dice el texto en el griego. Y cómo se posó sobre Yeshua. Entonces está viendo esta escena del principio de Génesis 1. Lo estamos viendo en el inicio del ministerio de Yeshua. ¿Por qué es importante esto? Porque a lo que vamos a llegar para tener bien claro y bien establecido el concepto de hijo de Elohim. Entonces es precioso, ¿no? El ruaj aleteaba como un ave y estaba sobre las aguas. ¿Por qué podemos hacer esta analogía y conexión? Porque si vamos al Evangelio de Yohanan, el mismo Evangelio de Juan hace eco
el preámbulo, esa doxología, esa exaltación de aquel que iba a venir, con lo que acabamos de leer de Génesis 1, precisamente el verso 1, verso 2, hasta el 5. Y puede ver la conexión. En principio creó Elohim et Aleph Tav, los cielos y la tierra llegó a estar desolada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el ruaj de Elohim aleteaba sobre encima de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio la luz, Elohim la luz, que estaba bien. Y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla la llamaba noche. Vamos con Juan 1.1, de principio, y voy a usar la expresión logos, porque más adelante voy a hablar del logos, que se traduce como verbo, como palabra, en hebreo dabar, en arameo memra. O sea, hay mucha información respecto de quién se está hablando y el significado. En el principio era el logos, y el logos estaba ante Elohim, y Elohim era el logos. Este estaba en el principio ante Elohim. Todo existió por él, por la palabra, y sin él, sin esa palabra, nada cuanto existió, existió. O sea, sin esa palabra que se manifestó y se hizo carne, todo lo que vemos, visible o invisible, no existiría. Y esa palabra estaba la vida, porque Yeshua es el dador de la vida. Yeshua es el medio de creación. Y la vida era la luz de los hombres. Yeshua era la vida y es luz a nuestra vida el día de hoy. Por eso cuando en Shabbat encendemos las velas y hacemos la bendición del Mesías y el luminario, siempre alude a la luz del Mesías. Porque todo lo que hacemos es por él y para él. Y esa luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no puede extinguirla. Entonces aquí vemos, Juan hace una conexión con Génesis. Y aquí nosotros, mis amados, hicimos una conexión de esos primer verso con el inicio del llamamiento de Mashiach. El Ruach ungiendo al Hijo para dar inicio y continuación a toda la profecía que se ha hablado acerca de él. Podemos decir, bueno, interesante en la interpretación. Siempre yo que hago una conexión, siempre me gusta ver si en la época hay cosas, o en esos primeros años, al menos esos primeros 100 años donde escribió los evangelios, algo alusivo. Porque no es como que una revelación como tal, porque es profecía, claro está, pero hay palabras, hay expresiones que el pueblo y sobre todo los estudiosos, los que conocían la escritura, fariseos, escribas, podían entender e interpretar, inclusive los sabios de la Torah. Entonces, este concepto de el Espíritu desciende como un ave, como paloma, y que representa al Ruach, y que ungió al Hijo de Elohim, era muy conocido, al menos en la literatura, y al menos en lo que es el concepto de tradición, de cómo se explicaba la escritura. Mire, voy a poner un ejemplo nada más. Y ¿por qué a veces pongo estos ejemplos? Porque solamente nos ayudan a que esto que acabamos de hablar era conocido. Eso lo encontramos en la Mishnah. Dice, nuestros rabinos enseñaron, dice que una vez Rabí Yehoshua ben Hanania, él era muy conocido en el primer siglo. Posiblemente todavía vivía en ese tiempo cuando escribió los evangelios. Él era de segunda generación, los llamados repetidores maestros de la Torá, conocidos como los Tanaim. Y él era de ascendencia levítica. Y se habla en la Mishnah respecto a de Rabí Yehoshua ben Hanania. Dice que él estaba de pie en un escalón en el monte del templo, y Benzomá lo vio y no se puso de pie ante él. Entonces Rabí Yehoshua le dijo, ¿de dónde? Da a entender, ¿de qué lugar y de dónde a qué lugar? Y Benzomá dijo, dice, yo miraba entre las aguas altas y bajas, y entre ellas no hay más que 3 dedos de ancho. O sea, él estaba poniendo su mirada en otra cosa y no en él. Dice, porque se dice, el espíritu de Elohim aleteaba sobre la superficie de las aguas como una paloma que aletea sobre sus crías sin tocarlas. Eso lo encontramos ahí en la literatura rabínica. Y eso, hermanos, eso es del primer siglo, ya estaba transmitido de manera oral, y que después se escribió ya por el año 200 y se conoce como que es el Talmud del día de hoy. Entonces, miren, no es nada nuevo lo que Yohanan y los evangelistas, Mateo,
Lucas, Yohanan están diciendo. Es algo que ellos entendían. Y vamos a ver algo súper interesante, inclusive profético. Así que esto recién está iniciando. Entonces, cuando habla de la voz, y el pastor Diego menciona mucho eso, yo creo que lo ha explicado en las clases, la Bat Kol, la voz del cielo. Este término se utiliza así, la voz que proviene del cielo, y este es mencionado en el Talmud en términos de ser uno de los testigos revelados a los sabios que anuncian la venida del Mashiach. Así es. El Targum de los profetas, mayores y menores, recordemos que los Targum son las traducciones arameas y paráfrasis de los profetas. Él fue compuesto por el Rabí Jonatán, de hecho son los Targum más conocidos, Targum Jonatán ben Uziel, que también fue otro tanaita importante del primer siglo. Y es interesante lo de él porque él estudió bajo Gilel. Y recordemos que Gilel era el maestro de Gamaliel y sabemos que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. Entonces todos ellos eran contemporáneos. Entonces él hace esas traducciones de los Targum. Y miren aquí él lo que está diciendo. A veces decimos que todo lo que los maestros de Israel, los sabios de Israel, que es pura palabra de hombre. No, no todo. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra que él tuvo una revelación de parte del Ruach, que él lo llama la Bat Kol. Entonces se dice, en el mismo Mishnah dice, que él escuchaba una Bat Kol, una voz del cielo que salía y exclamaba, ¿quién es este que ha revelado mis secretos a la humanidad? Dice, además él trató de revelar por medio de un Targum el significado interno de los Ketubim, de los escritos. Pero aún Bat Kol salió adelante y dijo, basta. Y pregunta, ¿cuál fue la razón? Dice, porque la fecha de la venida del Mashiach está predicha en ella. Y encontramos Tratado de Megilá 3a. ¿Por qué es importante esto? Porque nos ayuda a darle más peso a lo que se ha revelado a través de esa Bat Kol que viene del cielo, que es la voz profética. Si vemos en Isaías 42:1, cuando la escena del bautismo, he aquí mi hijo amado en quien tengo contentamiento, está haciendo alusión al profeta Isaías. Capítulo 42, verso 1, que dice, he aquí mi siervo, no dice hijo, dice mi siervo, a quien escogí, mi amado, en quien se complació mi alma, dice, pondré mi ruaj sobre él. Es precioso entonces ver en la escena del bautismo de Mashiach, se están cumpliendo las profecías del profeta Isaías. Y como leemos aquí del Rabí Jonatán, que creo, y de acuerdo a los escritos de él, y estamos viendo ejemplos, tuvo revelación de el Mashiach que vendría. El mismo Targum, miren cómo habla respecto a Isaías 41:1. Dice, he aquí mi siervo, el Mesías, a quien traeré, mi elegido, a quien me deleito. En cuanto a mi palabra, pondré sobre él mi Ruach HaKodesh, él revelará mi juicio a las naciones. Si vemos el texto, no es como original, pero no es que está añadiendo. Hay una regla donde tú puedes hacer esas conexiones, sobre todo cuando es algo pesher, algo profético, alguna visión. Los mismos sabios dicen que es válido y creemos que sí, porque aquí cuando él añade de esa Bat Kol, que le dijo que es el Mesías, entonces hacemos una conexión rápidamente con Mashiach Yeshua. El texto literal, he aquí mi siervo, y acá el Targum de Jonatán, que escuchó la Bat Kol, dice mi siervo el Mashiach. Y veamos más adelantito, capítulo 43:10. Y es un texto que me encanta porque aquí el mismo Adonai, Elohim, el Dios de Israel, nos revela quién es Él y quién es el que vendría. Sed mis testigos, dice Adonai, y mi siervo que yo escogí. Recordemos que son los capítulos del siervo de Adonai, el famoso capítulo 53 de siervos sufrientes, y van ascendiendo. Dice Adonai que ha escogido un siervo, o ha escogido un hijo, porque vemos que en Isaías 42:1 habla del siervo, pero en los evangelios se menciona como el hijo.
Porque para el Eterno, el siervo y el hijo tienen la misma función. Y vamos a comprobarlo también ahorita en el Brit Hadashah. Sed mis testigos, dice Adonai, y mi siervo que yo escogí, para que sepáis y creáis y comprendéis que yo soy Anihu. En hebreo literalmente habla de que está afirmando quién es él. Yo soy. Antes de mí no hubo Elohim, ni existirá otro después de mí. El Targum Jonatán, miren cómo dice, precioso. Vosotros sois mis testigos, dice Adonai, y mi siervo el Mesías, en quien está mi delicia, para que sepáis y creáis en mí y entendéis que yo soy él. Así dice. Anihu, es la misma expresión, quien fue desde el principio. Mira, agrega, quien fue desde el principio. ¿Quién fue desde el principio? Vimos ahorita en Bereshit. Bereshit bara Elohim hashamayim behaaretz. El Mashiach, la palabra, el Ben, el Bar, el Hijo, la Memra. Si vemos cómo ven las conexiones, mis amados. Yo estoy desde el principio. Sí. Dice, sí. Una afirmación. Siglo tras siglo son míos. Y fuera de mí no hay Dios. Fuera del Dios de Israel no hay Dios. Él es uno y único. No hay dos dioses. No hay tres dioses. Hay un solo Elohim. Por eso decimos siempre con Kavaná, Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Adonai nuestro Elohim. Adonai uno es. Vamos a abrir Hadashah. Discurso de Pedro, Hechos 3:13. El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres ha glorificado a su hijo Yeshua. Así dice en la mayoría de las versiones. Usted lo va a ver como hijo. A quien ustedes entregaron negándolo delante de Pilato, a pesar de que éste había considerado librarlo. Pero si vamos al griego, una palabra diferente. No está la palabra griega judíos. Está la palabra pais, que pais se traduce como siervo, evet. Entonces aquí podemos ver claramente, y si le cambiamos la palabra, porque hay una palabra diferente a la palabra griega que se representa como hijo, hijo inclusive de linaje, es judíos, que se presenta también como si fuera un niño especial, un hijo especial, o en este caso un siervo. Elohim de nuestros padres ha glorificado su siervo Yeshua, hablamos del siervo, a quien ustedes entregaron, negándolo delante de Pilato. Dice, pero ustedes negaron al santo y justo, al Kadosh y el Sadik, y demandaron que se le concediera a un homicida, y dieron muerte al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Yeshua, por quien se crearon todas las cosas, el quien procede del Padre, el método de creación, el intermediario. Y todavía no llegamos a Pablo, cuando hablamos más a hablar de quién es Mashiach. Aparentemente dieron muerte al autor de la vida, quien Elohim ha resucitado entre los muertos, y todos nosotros somos testigos. Es hermoso esto, mis amados, porque aquí vemos dos series de expresiones fundamentales en las tradiciones de la mesianidad y la divinidad de Yeshua. Pues vemos la filiación de Yeshua presentada aquí en el Brit Hadashah de dos maneras diferentes. Una, según la cual Yeshua es hecho hijo de Elohim al ser exaltado, y siempre con el énfasis mesiánico. Y en la línea del Tanaj se confiesa la fe y la filiación de la divinidad de Yeshua, refiriéndose a su origen eterno con Elohim. Y aquí vamos a ver cómo todo este mensaje tiene que ver con el concepto de entronización, de reinado y de sacerdocio, inclusive de preexistencia de nuestro Mesías. Vamos a ver otro ejemplo más adelante. Ahora le toca a Pablo. Y lean, mis amados, lean todo el capítulo 13. Es muy hermoso. Yo creo que un día solamente hacer un estudio de ese capítulo porque es precioso. Yo creo que vemos las cartas paulinas, pero en los hechos, en las escenas, cuando va a visitar, cuando te pone a predicar en las sinagogas y visita, créanme, se hacen unas prédicas, porque son lo que hacían las predicaciones tremendas
respecto al Evangelio, respecto a Yeshua. Y aquí vemos, ¿no? Ya Pablo llegaron a Antioquía, en Siria, y entraron a la sinagoga un día de Shabbat, se sentaron y después de que leyeron la Torá y los profetas, estaban estudiando para Parashá. Era un sábado, léalo, está en el versículo 14 y 15. Después de que se estudió esa porción, y me imagino que él hizo alusión a lo que se estaba estudiando ese día. Entonces podemos tratar de investigar qué porción, con la cronología y todo, se podría, por la enseñanza que di ayer o antier, respecto al estudio que se daba en el primer siglo, pero es tema aparte. Los que no lo vieron, véanlo, por ahí está en las redes, en el canal de MC Barcelona. No es comercial, sino que ayuda a entender cómo estudiaban la Torá, y se ha entendido, los eruditos han entendido que todo el mensaje de Pablo, los escritos y los evangelios, están coordinados al estudio de Parashá que se daba en el primer siglo, que era de 3 años, era largo, pero hay una preciosa conexión. Y si buscamos qué lectura de la porción de la semana Parashá y Haftará se leía, pues bueno, vamos a poder entender más el mensaje, y claro, nos va a dar señas, pistas, porque va a usar textos bíblicos tanto de la Torá y el Tanaj cuando empieza a dar su exhortación o su midrash respecto a Yeshua. Entonces, volviendo a esto, entran al Shabbat, escuchan la Parashá, la Haftará, y le dijeron: a ver, hermanos, hay una palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Bueno, dice Pablo, con permiso. Y miren lo que dice el verso 32. Dice: nosotros también anunciamos la buena noticia, a la Besorá de la promesa que fue hecha a los padres, lo que dijo Pedro, a Abraham, a Isaac y Jacob. Recordemos, la semana pasada mencionaba, el concepto de hijo de Elohim tiene que ver con aquel que es el intermediario de los pactos. En la mentalidad del antiguo Medio Oriente, ese es uno de los fundamentos del lenguaje de ser hijo de Elohim. De que hay un rey y hay un enviado, y ese enviado trae una relación de convenio, y todos los que pertenecen a esta tribu o pueblo son también coherederos y son llamados hijos de Dios. Por eso tenemos el lenguaje que somos hijos de Elohim. Eso ya lo expliqué la semana pasada. Y esa promesa de pacto tiene que ver esa relación padre-hijo, porque es el fundamento de este concepto. Dice: anunciamos la buena noticia hecha a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dice: pues Elohim ha cumplido a los hijos. Dice: a nosotros, ¿ven? Pablo está diciendo, nosotros somos hijos. No dijo pueblo, somos hijos, porque el hijo, el emisario, el enviado, el mediador del pacto, nos ha traído de vuelta. Si creemos en él, recibiremos las promesas y las bendiciones del pacto. Es lo que él está diciendo acá. Dice: resucitando a Yeshua. Él va a enfatizar mucho de resurrección, porque en la resurrección se va a plasmar la obra redentora final de Mashiach y exaltación, como también ha sido escrito en el Salmo 2. Y miren, Pablo aquí va a hacer referencia: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué Pablo está citando este salmo otra vez? Verso 34. Y lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Y aquí Pablo también hace una conexión con Salmos 16:10. Lo ha dicho así: os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David. Isaías 55:3. Entonces, ¿qué contraste vemos aquí? Pareciera, bueno, que Pedro habla una cosa y Pablo habla otra cosa. No. El contraste, tanto en los evangelios y lo que alude Salmo 2:7, es en relación a lo que vimos al principio con el bautismo de Yeshua, pero aquí Pablo lo aplica con respecto a la resurrección de Mashiach entre los muertos, junto con la cita de Isaías 55:3 que acabamos de poner ahí. Pero ¿por qué Pablo lo usa de manera diferente en comparación con otros autores anteriores? ¿Cuál fue el propósito de que Pablo menciona lo que representa la muerte, la vida y la resurrección? Porque realmente no fue una muerte como tal. Yeshua, en el concepto de los corbanos, da su vida. ¿Para qué? Para redimir a su pueblo. Entonces Pablo hace esas conexiones, y los autores donde se basan en la función del hijo, del ungido de Adonai, escogido para ese propósito. Salmo 2:7 y también lo que estudiamos la semana pasada, 2 Samuel 7:14. Tanto Pedro como Pablo llegan a la misma conclusión, de que Yeshua es el Mashiach enviado
Él es el que el Eterno ungió a través de su Ruach para hacer el siervo de Adonai. Sigamos más adelante. 35. Miren lo que dice. Por lo cual dice también en otro, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y menciona Salmo 16:10. Porque David ciertamente, habiendo servido al propósito de Elohim, en su propia generación durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Sabemos que los salmos mesiánicos, que el mismo Yeshua lo afirma, que David los escribía inspirados por el Ruach para anunciar del que vendría, y que pareciera que sí, David en ciertos salmos los atribuye a él, pero lo hace de una manera a través de que iba a representar del que vendría, el ungido, el Mesías divino, no el Mesías humano. Por aquí, miren, Pablo está diciendo, eso no aplica a David. David lo escribió, tal vez él lo creyó, tal vez los que los leyeron creían, pero aquí estamos hablando de el Mesías divino. David dice que fue a dormir, sepultado con sus padres y vio corrupción, pero dice que Yeshua no vio corrupción. El Kadosh de Elohim no vio corrupción. Dice, pero aquel a quien Elohim levantó no vio esa corrupción. Sea pues sabido, varones, hermanos, que por medio de este os he anunciado la liberación de los pecados, del que no vio corrupción, del santo Elohim, el Cordero de Elohim, el que vivió sin pecado. De todas las cosas, dice, que no pudiste ser justificados por la Torá de Moshe, porque sabemos que buscaban justificación por obras de ley, cumpliendo mandamientos para así poder ser justos delante del Eterno. No es así. Pablo dice que Yeshua es el que justifica, porque gracias a este es justificado todo el que cree. ¿Qué quiere decir? Que todo el que obedece es justificado. Y esto es precioso porque aquí vemos claramente la función del Mesías como ungido rey para liberarnos, hacer expiación, remisión, contexto de Yobel, jubileo, liberación de los pecados. Hoy en día, como dice el verso 39, somos justificados a través del Mesías. Todos los que creemos, y tenemos que creer, esa palabra fe, pistis o fisteo en griego, ya he explicado que es la palabra para Shema, obedecer. Y Shema es escuchar para obedecer. Aquí vemos, mis amados, en todos estos textos, que pareciera, bueno, están viendo varias conexiones, está interesante, va en acorde a lo que dice el Tanaj, lo que dice la Escritura, pero estamos usando reglas que el mismo Pablo usaba. Entonces aquí vemos que el significado del principio de la unidad de la Escritura lo encontramos resumido en Mishnabot 5.22, que dice, dale vueltas a la Torá una y otra vez, porque todo está en ella. Y eso es verdad. En la Torá, en todo el Tanaj y el cumplimiento de Brit Hadashah está todo. No tenemos como que ir a tratar de buscar los misterios o lo revelado, porque todo está ahí. Estamos buscando, estamos trazando lo que ellos hicieron y estamos haciendo las conexiones donde confirman que Yeshua es el ungido de Adonai, el siervo de Adonai. Lo que no está en la Torá no existe en el mundo. No hay nada nuevo debajo del sol, todo está ahí, todo se repite. Todo está en ella. Miren lo que dice Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vuelve a hacer la conexión al Salmo que leímos, Salmo 2. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí.
Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, ¿quién es el primogénito? Yeshua. ¿Qué tienen que hacer con el primogénito? Adórenlo todos los ángeles de Elohim. Otra vez, Salmo 2.7 y 2 Samuel 7.14. Pero es interesante que en el verso 6, donde menciona adórenlo todos los ángeles de Dios, de Elohim, hace referencia a Deuteronomio 32.43. Y si usted va a buscar a sus Biblias, cualquiera que tenga, excepto la Septuaginta, no va a encontrar de esa misma manera. ¿Por qué? Se cree, ¿no? Y los que los mismos escritores y eruditos que en el texto masorético se modificó esto porque es una clara alusión al Mesías y una clara alusión de lo que profetizó Moshe, de las bendiciones sobre los hijos de Israel, de que él es Elohim y no hay otro y que a él tienen que adorarlo, al Mesías. Entonces, de acuerdo a algunos comentaristas, cuando comparan el texto griego del texto hebreo, que recordemos que el texto griego se escribió 150 años antes del Mesías y el texto hebreo se recapituló y se hizo 150 años después, ese periodo de 300 años, imagínense. Entonces, el escritor de Hebreos, su versión o su Biblia, ¿cuál fue? Una de las Septuagintas griegas. Y recuerden, no tenemos como que, ya lo he dicho anteriormente, hiperhebraizar todo, porque no todos sabían hebreo, el arameo, y lo que la mayoría de la gente hablaba era el griego, inclusive los judíos de la diáspora, judíos helenistas, tanto en Egipto, en Alejandría y por todo el imperio grecorromano. Entonces, Pablo, el escritor de Hebreos, y algunos de los evangelios están usando siempre citas de la versión griega para confirmar la escritura. Y eso no tiene de malo, porque ¿quién la recapituló? Eruditos judíos, no lo hicieron gentiles. Fueron judíos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego para conservarla y que se pudiera guardar a posteridad. Y gracias a eso también tenemos nuestra Biblia. Entonces, muy interesante ese punto. Búsquelo a ver que en Deuteronomio 32:43 no lo va a encontrar de esa manera, excepto que tenga lo que, o te dan a decir, la Septuaginta dice esto, pero el texto masorético no lo dice. En base a esto, en verso 5, mírenlo cómo eleva. Así también Mashiach no se glorificó a sí mismo para hacerse Cohen Hagadol, sino que el que lo dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, ya vimos varias citas, los evangelios, los hechos, Pablo, y en Hebreos se aplica también la misma cita. En Hebreos, segundito, que me apareció aquí una ventanita, mis amados, perdón. Aplica la misma cita a la filiación divina del Mesías Yeshua, refiriéndose a la exaltación de el Mashiach divino. Todas estas citas traspasan a manera de Drash, el Salmo, donde nos habla de la exaltación y la divinidad de Yeshua, a consecuencia no solamente de su venida, concebido de Ruach, sino también por su resurrección, que viene a ser considerada como la entronización, como el Mashiach, rey, sacerdote. Que el escritor de Hebreos, si siguen leyendo el capítulo 5, habla de Melquisedec, no voy a hablar de ese tema ahora, y habla de quién es Melquisedec, Melech Tzadik, quién es Yeshua, el que oficia ahora en el Mishkan celestial. Así también Mashiach no se glorificó a sí mismo para hacerse Cohen Hagadol, sino el que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tuvimos en esa época, mis amados, el monoteísmo del pueblo judío, inclusive premesiánico, cuando se empezó a dar el mensaje y todos los seguidores, en base al pensamiento unicitario, ellos entendían la unidad de Elohim y Yeshua en el Ejad. Los discípulos de Yeshua lo entendieron. Inclusive Yeshua les tuvo que revelar después de resucitado la escritura y les abrió el entendimiento, dice Lucas, para que entendieran la escritura y que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos, y ¡pum! Se les reveló. Y aquí nosotros pidiendo Ruach cada día revelación y estudiando para comprobar que la palabra del Eterno es Emet, es verdad.
Entonces aquí vemos a Yeshua, no solamente como el Mashiach, ya rey sacerdote exaltado, como lo plasma el escritor de Hebreos, sino también como el mediador y la manifestación, como se leen los primeros 1, 2 y 3 y 4 del capítulo 1 de Hebreos. Es la gloria, la manifestación de Elohim, la Kabot, donde se afirma y se establece proféticamente y fue vista por ellos a través de su resurrección. Salmo 2.7, mis amados, ha sido el texto más usado a tratar en este estudio y se considera un salmo real y de coronación, donde Elohim dice acerca del rey: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Tú eres mi siervo, tú vas a ser lo que yo diga. Pero incluso si la descripción del rey tiene paralelismos sorprendentemente similares con la antigua visión oriental del rey, pues nos señala que el sentido original de una realeza divina no fue concebido en el reinado davídico. O sea, cuando David recibió la revelación y que él pensaba que era hijo de Dios o un divino, claro que no. Eso sucedía en el paganismo. Porque cuando hablamos de antiguo Medio Oriente, como la semana pasada mencioné, si yo quiero hacer paralelismo con eso, pues me tengo que ir a Egipto. Creo que es el tercer dinastía, donde al faraón se le llamaba hijo de Ra. Y ese sí era supuestamente semidivino. Y hasta lo adoraban. Y eso vamos a hablar más adelante acá cuando entremos a lo que es el Imperio Greco-Romano, sobre todo lo que nos marca Marcos respecto al título Hijo de Dios. Entonces, si queremos ver esa similitud y hacer no un contraste, sino un paralelismo de pensar de que, así como pensaba, dando más el ejemplo de Egipto, de que Ra decía que el faraón era su hijo y que era semidivino, y usamos ese mismo ejemplo, entonces estamos distorsionando realmente la emuná hebrea y distorsionando el mensaje profético de los salmos, de los profetas, de la Torá. Porque lo que estoy diciendo aquí es que los salmos de David no mencionan una realeza divina concebida en su reinado, pues el rey no era considerado igual a Elohim. O sea, David no era un semidios. David está hablando de aquel que vendría. Así que en lugar de ser visto como divino, David fue visto como el representante de Elohim en la tierra. Misma función que tiene Yeshua, pero sabiendo que él es el hijo de Elohim, el enviado de Elohim, el siervo de Elohim, y no una copia de los imperios paganos, y pensar que lo traemos inclusive a la época del primer siglo, donde también tenía todavía esa creencia en los cultos mistéricos, que cultos mistéricos vienen siendo como que agarramos un poquito de la religión egipcia, un poquito de la religión griega, un poquito de la religión romana, asiria, y hacemos una mezcla ahí, como dicen por ahí, un arroz con mango de dioses y los adoramos. Y esos dioses sí, eran hijos del dios principal, que se venían y metían con las humanas y daban semidioses. Ahí tú sabes toda la mitología, Hércules, Dionisio y todo eso. Entonces, no es una comparación, ni tampoco un contraste. El pensamiento hebreo, el pensamiento de escritores siempre fue en ver la profecía, estudiarla y el cumplimiento que se dio en Yeshua. Entonces, entendemos ahora que Salmo 2.7 habla proféticamente acerca del Mashiach divino. En estos textos que hemos analizado, donde los escritores hebreos nos hablan de un Mesías rey sacerdote con atributos divinos, claramente están revelando lo que los Ketubim y Nebim nos profetizan acerca de la venida del ungido, siervo de Adonai, el Melech de Israel. En las palabras del propio Mesías, los salmos de David
profetizan acerca de aquel que habría de venir a salvar. ¿Cuál fue la función del Mashiach divino? Salvar, rescatar, redimir a su pueblo. Cosas y atributos y funciones que tiene Yud He Vav Hei en la Torá, en los profetas y en los salmos. No hay otro. Es el mismo. Su manifestación, su palabra hecha hombre. Y todo con el fin, mi amado, para traernos al pacto. Todo tiene que ver con el pacto. Por las promesas. Por lo que él juró por él mismo de que lo iba a hacer. Y así cumplió. Y así como él vino, volverá. Y nuestra fe y emuná debe estar más cimentada en el Mashiach, hoy más que nunca, donde la apostasía, la desviación y la minimización de Yeshua es terrible. El único que nos va a llevar a toda verdad es el Ruach, no es la información, no son los maestros, no son los pastores, los moreles, líderes, no, es el Espíritu de Adonai que nos lleva a toda verdad. Así que tengamos siempre en cuenta, mis amados, la importancia de entender la función, el rol, la identidad y naturaleza del Mashiach. Yeshua lo afirmó. Mateo 22:41, y habiéndose reunido los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Mashiach? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿De quién es hijo? Dicen de David, porque así dice que iba a venir una cera de Isaí, y el vástago y David ya conocían todo eso, lo que inclusive el Salmo 2. Entonces Yeshua dice, pues ¿cómo David en el espíritu lo llama Yud He Vav Hei, versión de Señor? Pero si usted va al Salmo 110:1, ahí lo dice, dijo Adonai a mi Adonai, o dijo Yud He Vav Hei a mi Adonai. Otras versiones dicen Adoní, y siempre ahí están entre los que están a favor y en contra, tratando de ver cuál dice el texto original, pero ahí están las versiones. No hay contradicción. El mismo Yeshua, ¿quién creemos? Lo que dice Mashiach. David en el Ruach, por eso vuelvo y repito, todos los salmos son inspirados por el Ruach a través de David, a través de los hijos de Coré, a través de los hijos de Asaf, para hablar acerca del Mesías que vendría. Si David, o sea, si dicen que yo soy hijo de David, descendiente en la carne de David, pero si David me llama Señor, me llama Yud He Vav Hei, y le repite la cita, dijo Adonai a mi Señor, a mi Adonai o a mi Adoní. Eso no se pelean en las vocales. Siéntate a mi diestra, ponte a mi lado. No es que haya dos tronos, y luego voy a explicar eso más adelante cuando entre en Hebreos. Hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Dice Yeshua, le cita el Salmo 110:1. Y le vuelve a decir, pues si David lo llama Yud He Vav Hei, ¿cómo es su hijo? Y pareciera que enredado porque así nos quedamos. Ok, no entendí. Y el verso 46, nadie le podía responder palabra. Y desde aquel día nadie se atrevió a preguntar más. Entonces, creo que es entendible los que tenemos la revelación, pero vamos a tratar de explicarlo mejor. En el primer Señor, en Salmo 110:1, está el tetragrámaton, Yud He Vav Hei. Usted va a la versión y dice Jehová a mi Señor. O dice Adonai a mi Señor. O dice Yud Hei a mi Señor. Y el segundo Señor, de acuerdo a la interpretación, es el Rey ungido, el Mashiach. Eso supone decir que David llama a Adonai al Mesías. Pero si el Mesías es hijo de David, ¿cómo pudo llamar David a su propio hijo Yud He Vav Hei? No tiene sentido. Repito. Decir que David llama a Adonai el Mesías, pero si el Mesías es hijo de David, ¿cómo pudo llamar David a su propio hijo Yud He Vav Hei? Una cosa es tener un nombre que contenga el título de Yah, Yirmiyahu, Yesayahu, Yahu, que tiene el Yah ahí. Otra cosa es llamarle como Yud He Vav Hei. Es cosa diferente. Obviamente que en nuestro razonamiento, y que recuerden, siempre va a estar el factor espíritu, Ruach, que ese razonamiento es inadecuado llamar al Mesías hijo de David, porque en Apocalipsis dice que él es la raíz, es el que
donde proviene David. No que David, de él sale de David, sino que es el que da la raíz, sustento del linaje de David. Así que no es el hijo de David, pues él es el Señor. Él es el Yud-Hei, amo, dueño, Elohim de David. Mateo 22, 41, 46. Vamos a ver la misma. Y me encanta que están los evangelios. Están los 3 evangelios. Marcos 2, 35. Y ven que no cambia. Y tomando la palabra, Yeshua les preguntaba en el templo. Miren, aquí nos dice dónde estaban. Y hablar de eso en el templo, Dios mío. Por eso cada rato lo querían apedrear. Por eso cada rato se desaparecía. Dice la escritura que él se hacía invisible ante sus ojos. Sí, literalmente ahí dice que se desaparecía. No es que lo sacaran como security ahí los discípulos, ¿no? Así cuando sacan a alguien así de emergencia. No, no, él se desaparecía. Él no podía hacer nada. Atravesaba paredes. Después de resucitado lo vemos. Entonces, Yeshua hablando eso en el templo, imagínense. No dicen qué parte del templo, pero dice que en el templo. Dice, ¿cómo dicen los escribas que el Mashiach es hijo de David? Acá le preguntó a los fariseos y aquí estaban los dos escribas y fariseos, que de hecho los escribas también eran fariseos, solamente que los escribas eran como los de élite, los que más conocimiento en la Torá. ¿Cómo dicen los escribas que el Mashiach es hijo de David? Dice, David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo. Dijo Adonai a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Adonai, pero ¿de dónde es su hijo? Y una gran multitud lo escuchaba con gusto, así lo escuchamos nosotros, con gusto, porque mismo Mashiach nos declara y afirma quién es él. No tiene que decir, yo soy Dios, yo soy Elohim en la carne, porque eso es lo primero que les iban a querer colgar desde el primer día. No, él a través de sus obras, a través de los milagros, a través de lo que él hacía, él a través del pensamiento mesiánico, del Mesías divino y apocalíptico, eran las señales de que él era el Mesías. Por sus frutos lo conoceréis, dijo Yeshua, porque a través de sus frutos él daba a conocer quién era él. Entonces, amados, la dificultad solo se puede resolver por la naturaleza superior e inferior. La divina y la humana. Que Yeshua fue en semejanza humana, su naturaleza divina demostraba a través de su poder, a través de sus hechos y de muchas afirmaciones que él dijo, porque luego voy a tocar que él lo mencionó 7 veces que él era el Dios de Israel. En el Evangelio de Juan, 7 veces él mencionó que era el Dios de Israel. Pero eso lo vamos a aprender después. Sabiendo entonces que en base a esto, Yeshua es Yud, Hei, Vav, Hei y es Ejad con Elohim el Padre. Me llamó la atención el comentario de esta cita de la Biblia textual cuarta edición. De hecho, es la versión que más uso al texto del Tanaj, porque restaura Elohim, Yud, Hei, Vav, Hei. Y también se basa un poquito al texto griego, no ser tan teológico, doctrinal, sino se basa mucho como la crítica textual, o sea, basarse en lo que el texto dice. Y miren el comentario respecto a estas citas de los evangelios que vimos respecto a la pregunta que hizo Yeshua. Dice, enmiendas del tetragrama. Sabemos que el tetragrama es el Yud Hei Vav Hei, tetragrama, 4 letras, tetragrama. Debía ser deletreado por los escribas para no incurrir en el error. De hecho, en el texto masorético así lo pensaron como Adonai, o a veces le ponían Yud Hei Vav Hei. En la Septuaginta griega escribían todo en griego, pero el Yud Hei Vav Hei lo ponían en paleohebreo, Yud Hei Vav Hei. Eso es interesante, por el respeto al nombre. Entonces, no debía haber error en dónde se iba a poner el Yud Hei Vav Hei. En algunas ocasiones eran sustituidos por 4 letras en el texto masorético. Cuando uno ve aquí TM, significa texto masorético, que es la versión que escribió 150 años después del Mashiach. Ya es la que se basa mucho en las Biblias modernas para usar el texto hebraico. Situado, dice, debajo de la línea, en otros casos por el vocablo Adonai o Elohim. A ver, vamos a ver qué dice. Así dice Adonai, Yud Hei Vav Hei. Así dice Adonai y el tetragrama. Por eso yo uso mucho el nombre Adonai, porque no es solamente un título o una sustitución del Yud Hei Vav Hei, el tetragramaton, sino que en muchas partes de la escritura está esa palabra Adonai. Y sabemos que es amo, señor, dueño. Dice aquí que la masoral del texto masorético, o sea, la tradición oral, que en base a la tradición oral,
se escribió. O sea, sí vieron manuscritos que tenían pergaminos, porque eso lo hicieron, recuerden, porque estaban ya habían destruido el templo y estaban ya preparando todo para irse al exilio, entonces tenían que guardar la tradición oral y también lo que es la Biblia hebrea. Entonces, de acuerdo a esa tradición de la Masorá, dice que presenta 134 enmiendas al tetragrama y una de ellas está registrada en el Salmo 115. Dice, en vez de registrar Yud Hei Vav Hei está a tu diestra, registra Adonai está a tu diestra. Es interesante. Dice, este cambio es revelador y tiene que ver con lo que Yeshua pregunta a los fariseos sobre de quién es el hijo el hijo, quién es el hijo, el Mashiach. A lo que ellos le responden que de David, pero le cita el Salmo 101 y le vuelve a preguntar, ¿cómo David en el espíritu lo llama Señor? Pues si lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? A lo que los fariseos no pudieron dar respuesta. Al identificar los sujetos del Salmo mesiánico, aquí lo entienden ellos, Salmo mesiánico, notamos que el primero es Yud Hei Vav Hei y el segundo es Adonai, sentado a su diestra. Pero si seguimos leyendo en ese Salmo 110, verso 5, nos dice que Adonai está a la diestra de Adonai. ¿Cómo es eso? No nos extraña reconocer que Yeshua es Elohim. Lo que entendemos por Elohim es la deidad plural. Dentro de su esencia hay pluralidad. O sea, ellos dan a entender el Ejad, que el Ejad es compuesto, pero es uno, no que son dos, tres o más. Y dentro de esa pluralidad, o conocemos como unicidad, está el Ejad o la unidad. Muy puntual su comentario. Dice, el Salmo 110 nos habla de dos Yud Hei Vav Hei. Miren lo que dice. O de uno como si tuviera espejo. Entonces aquí entendemos, no es que haya dos. Entonces cuando usted, me gusta la analogía, usted tiene un espejo, usted ve el reflejo de su rostro, de su cuerpo, pero eso no quiere decir que sea otra, sino es usted, pero está su reflejo. Y me gusta esta analogía porque conecta que Yeshua es la imagen de lo invisible. Es como su espejo, es su esencia. Es quién es él, no es otro, no es una copia, no es un ídolo, no es otro Elohim. ¿Se entiende? Entonces, dijo Adonai a mi Adonai, siéntate a mi diestra, y en el verso 6 dice, Adonai está a tu diestra. Y así podemos citar a Juan 1:18, que me encanta cómo lo tradujeron ellos, porque de hecho en el manuscrito de los más antiguos del texto griego, así dice, nadie ha visto jamás a Elohim, el unigénito Elohim, el unigénico Dios, que está en el seno del Padre, que sale de él lo explicó, él lo revela. Muchas versiones dicen, nadie ha visto a Elohim, el unigénito Hijo, y no hay problema con eso, porque Juan, todo el capítulo 1 habla del Hijo, que es la palabra encarnada de Dios, de Elohim. Pero me encanta cuando ellos van al texto más antiguo, checan cómo están las versiones de los manuscritos que tienen, de los antiguos a los tardíos y las copias que tienen, y el más antiguo dice, nadie ha visto a Elohim, el unigénito Elohim, él lo explica. Y lo que dice Elohim, el Hijo, en Hebreos 1:8, tu trono, Elohim, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Elohim, el Elohim tuyo. Adonai es el nombre de Elohim, que se iba a revelar en la cruz. Ya, Lucas 31, Judas 5, 1 Corintios 10:4, porque Mashiach es el fin y propósito de la Torah. No tanto en cumplimiento, sino que Yeshua, a través de la Torah, y recuerden que también Torah se llama todo el Tanaj, es revelado a cada uno de nosotros. Interesante comentario, sobre todo el espejo, porque si podemos interpretarlo con una mente dualista o de pensamiento binitario, que inclusive algunos judíos helenistas lo tenían, de que había Yahweh Gadol y Yahweh Catán. Eso no es nuevo, eso no es helénico. Algunos judíos en la diáspora en aquella época lo pensaban. No hay dos poderes en el cielo, hay uno nada más. Pero con esa mezcla que vivían ellos de religiones, como dice Pablo en Corintios, hay muchos señores, hay muchos dioses, hay mucho politeísmo, hay enoteísmo, pero para nosotros hay un solo Elohim, el Padre, y un solo Señor, un solo Adonai, Yeshua Mashiach. Uno proceden y el otro a través del cual se dan y se crean todas las cosas. Parafraseando Corintios. Entonces, bien claro, mis amados, el Ejad y el concepto de hijo, título de hijo, es nuestro Mesías Yeshua.
Y cierro con eso porque me encantan los Targum. Créame que los Targum, que son de la época, solamente afirman lo que se nos ha revelado con el Ruach de santidad a nosotros. En los Targum dicen, Adonai dijo, y ponen muchas versiones, con su membra o a su membra. Me gusta eso. Adonai dijo con o a su membra, que es la palabra, para hacerme Adonai de todo Israel. Wow. Otro Targum dice, Adonai habló por medio de su membra, su palabra. ¿Quién es la palabra de Adonai? Yeshua. Para darme el dominio a cambio de sentarme en el estudio de la Torah. Interesante eso. Otro Targum, Adonai en su membra, en su palabra, que me nombrara gobernante sobre Israel. Parte de esta interpretación proviene de Rabí Judá ben Shlum, el levita, y esto está tomado del Midrash rabínico sobre los salmos. Hay unos salmos donde se están, pero tienen esas paráfrasis respecto a la membra, porque el factor común o el denominador común en los Targumim es que ponen la membra de Adonai, la palabra de Adonai. Vino la palabra de Adonai y la palabra de Adonai se manifestó y la palabra de Adonai lo salvó y la palabra de Adonai iba delante de ellos y la palabra de Adonai donde quiera. Ahora entendemos que en base al Bat Kol, que recuerde que las versiones de Targum vienen por revelación del mismo Ruach, como vimos al principio, del Bat Kol, la voz del cielo, y que a ellos inclusive, siendo anteriores o posteriores al Mesías Yeshua, aunque a lo mejor no lo conocieron, pero confirman que esa palabra vino y se manifestó en medio del pueblo. Y ya bueno, Salmo sobre David, Salmo 110. Esta es considerada una de las primeras interpretaciones consistentes con la interpretación de Rabbi Akiva. Y de ahí entendemos que el Señor habla su palabra o en su palabra sobre el Mesías. Y sabemos que en los evangelios, con lo que vimos al principio, con esos ejemplos y lo que vamos de terminar con el día de hoy, pues es muy claro, mis amados, respecto a quién es el Hijo de Elohim. Hay muchos textos, podemos hablar más. Realmente el tema de Hijo de Elohim podemos extenderlo. Ya terminé el concepto de pacto, relación, concepto davídico, mesiánico, rey, sacerdocio y divino. Y la próxima semana vamos a plantearlo brevemente en cada uno de los evangelios. Saliendo de los evangelios, ¿cómo se aplica el título Hijo de Elohim o Hijo de Dios? Vamos directamente a Pablo y como él mismo nos va a explicar quién es el Mesías de Israel. Amén. Bueno, familia, hasta aquí la clase del día de hoy. Creo que hoy me pasé. Y bueno, esperamos haber sido de bendición. Recuerde, siempre puede ver la grabación, vea los textos, vaya a las citas bíblicas, verifique los textos, verifique todo lo que estamos nosotros aquí enseñando. Y siempre ponemos ahí los comentarios, ¿no? De dónde sacamos la información, de dónde estudiamos y que, bueno, que esto les afirme más, mis amados, la emuná que tienen, su identidad que tienen y sobre todo nuestro Mesías Yeshua. Oramos y nos despedimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que haya sido de bendición a la vida de mis hermanos, que todo lo que vino de ti, de fruto, Padre, que no ha sido palabra de hombre, sino solamente tu revelación a través de tu Santo Espíritu. Ahora entendemos que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, quien trajo al Mesías, quien por medio de él fue concebido, de quien por medio de él fue revelado y anunciado y ungido. Ahora te pedimos que sea tu mismo Ruach HaKodesh en nuestras vidas, siendo ya adoptados a través de Mashiach Yeshua por el sacrificio y expiación y resurrección que hizo por su pueblo, podamos entender la Escritura, Padre. Ayúdanos a afirmar nuestra fe, ayúdanos a que día tras día nos esforcemos en hacer tu voluntad, que todo este conocimiento de conocer quién eres tú y cómo te revelas a tu pueblo, las maneras que tú deseas, Padre, nos ayude a afirmarnos más en lo que hemos creído, en tu bendita Torah y la fe en Mashiach. Ayúdanos a seguir adelante. Entendemos que todo lo que hacemos es para agradarte a ti y te agradecemos, te exaltamos a ti, el único Elohim verdadero, quien merece toda honra y gloria y quien podemos llegar a través de Mashiach Yeshua, el mediador, tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo con tu pueblo, que haya sido, Señor, tu espíritu de santidad en esta hora, revelando tu bendita palabra y que día tras día nos esforcemos por cumplirla. En Shem Mashiach. Amén y amén.
mis amigos, voy a cortar aquí, vamos a dejar preguntitas aquí detrás de cámaras. Y bueno, mis amados hermanos allá en las redes, si esta enseñanza ha sido de bendición, denle un like, denle un share. No sé si moderadores de Costa Este pusieron el link de Hayesot. Recuerde, este PDF o esta presentación en las próximas semanas vamos a irla compartiendo en ese chat para que repasen, para que lo tengan. Inclusive les puede servir para ustedes volver a hacer la enseñanza si tienen que un día compartir. Recordemos, esto es para personas que todavía tienen conceptos todavía no muy firmes respecto a quién es Mashiach. Entonces, toda esta información les va a ayudar a que ustedes puedan tener las herramientas y toda la escritura. Voy a compartir el link de Hayesot brevemente antes de cortar. No sé si lo compartieron ahí en el en vivo. Voy a ver brevemente antes de cortar. A ver. Si está en vivo todavía. Me dice que no. Ok. Muy bien. Listo, gracias. MC Chanón Costa Este, moderadora que es mi amada esposa. Gracias. Ahí compartió el link. Bueno, mis amados, leo sus mensajes. Gracias, gracias por conectarse, sacar el tiempecito. El Eterno me les bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos aquí brevemente. Igual te voy a abrir los micrófonos acá. A todos los que estamos conectados aquí. Y los que estamos también a través de YouTube. A Yanis, Roxy, Maritza, Rebeca, Enis, Mijael, Víctor, Robert Quevedo, Pedro Morales, Gloria Herrera, Jorge Orlando, Pastor, Shalom, Adonai te ama, Baruch Hashem, Gloria Herrera, María Cruz, Rosario, Am Segulá, Adonai, amén, Baruch Hashem. Y a todo acá, Joseph, en New York, Nelly, Lucy, Carlos, Claudia, iPhone, y los despeinados que tienen su cámara cerrada, que Dios le bendiga también. Así que, mis amados, bueno, vamos a cortar aquí la transmisión y vamos a dar un poquito a los hermanos que están en Zoom. Dale a todos, bendiciones para todos.